Bendecido día tengan todos mis amigos donde quiera que se encuentren. La reflexión de hoy está basada en San Lucas capítulo 19 del verso 1 al verso 10 que dice así nuestro Señor Jesucristo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados, quiero hablarles sobre la importancia de entender que no hay hombre tan bueno que por sus buenas obras pueda comprar la salvación, ni tampoco hay hombre tan malo que por su maldad no pueda alcanzar la salvación cuando de verdad se arrepiente. Aquí había un hombre, estamos narrando la historia de un hombre que era odiado por los judíos. Zaqueo era un judío que trabajaba para el gobierno romano. Aquí la clasificación de el estilo de vida de Zaqueo dice que era jefe de los publicanos y rico. Ya entendemos qué significa que era rico, que tenía posesiones, que tenía dinero. Pero ¿cómo había hecho ese dinero? Con el trabajo que tenía. ¿Y cuál era el trabajo? Jefe de los publicanos. ¿Qué significaba ser jefe de los publicanos? Publicanos eran los cobradores de impuestos, y él era el jefe de los cobradores de impuestos. Así que se consideraba que, los cobradores de impuestos no cobraban lo que era justo, sino que cobraban de más. En otras palabras, le robaban a la gente. Así que Zaqueo era un hombre odiado por los judíos. En ninguna sinagoga judía le permitían entrar porque era rechazado por su trabajo y era considerado un pecador indigno de entrar siquiera a uno de los templos judíos. Pero este hombre quería ver a Jesús. Y según la narración, también Jesús quería verlo a él. Así que cuando él oyó que Jesús venía por la calle, la multitud venía con Jesús, él sabía por dónde iba a pasar Jesús según la dirección que traía la multitud. Él se adelantó y se subió a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro es un árbol grande. Así que de tal manera que él pudiera ver a Jesús. Como era pequeño de estatura, no podía verlo por sobre la gente y no podía meterse entre la gente porque la gente lo odiaba y no lo iban a dejar acercarse. Pero él se sube a un árbol queriendo ver a Jesús. Dios, que conoce los corazones, Jesús sabía que alguien quería verlo y no podía a causa de la multitud y que se estaba subiendo a un árbol. Cuando Jesús pasa por ahí, mira hacia arriba del árbol y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que vaya y cene contigo en tu casa. Me gusta esta escritura porque el libro de Apocalipsis dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús le está diciendo: es necesario que hoy vaya a cenar contigo en tu casa. Porque Zaqueo está abriendo la puerta de su corazón con el deseo que tiene de ver a Jesús. Jesús conocía el corazón de Zaqueo, que a pesar de ser un pecador, a pesar de ser odiado por sus mismos compatriotas, él quería hacer la voluntad de Dios. Quería
conocer a Jesús. Y Jesús no rechaza. Jesús ha dicho en su palabra, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que Jesús no rechaza a Jesús y le dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo sirve comida para Jesús y los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús. Pero los fariseos, los religiosos están viendo esto y lo están criticando a Jesús. Le están diciendo, ha entrado a comer con un hombre pecador. Para los fariseos, acercarse a Zaqueo era contaminarse. Pero Jesús se ha acercado a Zaqueo. No solamente se ha acercado a Zaqueo, ha entrado en su casa y se ha sentado a la mesa a comer con él. Qué importante esto. Pero más importante es la actitud de Zaqueo. Que Zaqueo, cuando sintió que Jesús no lo rechazaba, Zaqueo mostró arrepentimiento. Fue y sacó dinero del que tenía guardado y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguien le salgo debiendo, se lo devuelvo 4 veces. Era una de las reglas de la ley, que si alguien había robado algo, cuando lo hallaban culpable, debía devolver 4 veces el precio de lo robado. Y Zaqueo está diciendo, yo estoy arrepentido y estoy dispuesto a reparar mis faltas. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. En otras palabras está diciendo, él también tiene fe. Es importante entender esto. Que no hay ningún hombre, como le decía al principio, no hay ningún hombre que sea tan bueno que merezca ser salvo o que pueda comprar la salvación con sus buenas obras, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y no hay hombre tan malo que no pueda alcanzar el perdón de Dios cuando, como Zaqueo, se arrepiente de corazón y da frutos de su arrepentimiento, demuestra su arrepentimiento. Zaqueo aquí está demostrando su arrepentimiento y Jesús no le rechaza. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. A veces nosotros los seres humanos no podemos entender cómo, siendo Dios justo, bueno, puede perdonar a un pecador tan malo, al cual posiblemente las leyes de la tierra lo han condenado a muerte, pero Jesús le da vida. Porque nosotros tenemos la idea de que hay personas que merecen el cielo y hay personas que no. Pero la Biblia nos enseña que ninguno merece el cielo. Que si alguno entra al cielo es por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la misericordia de Dios. Nadie puede ganarse el cielo por sus buenas obras. Por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo inmerecido. Para los judíos, Zaqueo no merecía que Jesús entrara a cenar con él en su casa, pero Jesús entró. No porque Zaqueo merecía, sino porque él vino a buscar y a salvar a los perdidos. No hay ningún perdido que no tenga la oportunidad, si como Zaqueo se arrepiente y decide cambiar de vida y hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga.